Buenos días. Vamos a ver un poquito lo que es impulso y cantidad de movimiento. Hay uno de los dos temas, cantidad de movimiento, que lo vamos a retomar cuando veamos la unidad de energía. Así que esto ténganlo en cuenta después para los problemas que puedan aparecer después, porque el tema lo vamos a volver a ver, ¿sí? Primero vamos a ver un poquito lo que es la relación fundamental que hay entre lo que es el impulso. A ver, suponga que si uno está en un lugar en donde puede hacer la fuerza para impulsar a, por ejemplo, no sé, un móvil. Por ejemplo, yo estoy parado y quiero impulsar una pelota. Entonces, lo que hago es, ¿sí? Con el pie, tocar la pelota e impulsarla hacia adelante, por ejemplo, o hacia atrás o hacia un costado. Fíjense que lo que estoy haciendo es una fuerza para que el objeto se mueva, con lo cual le voy a transmitir, ¿sí?, al objeto, una vez que haga contacto y se separe del pie, una determinada velocidad. Es decir, esa velocidad, obviamente, desde el reposo, porque la pelota está quieta, hasta que comience su incremento de velocidad y luego se detenga, supongamos que hago un tiro oblicuo, va a ser igual esa fuerza que yo estoy aplicando a la masa de la pelota por la aceleración. Si yo quiero patear, por ejemplo, quiero chutear una pelota de mayor masa, la fuerza que tengo que hacer, recuerden que es mayor para acelerarla con el mismo tipo de incremento. Por ende, fíjense que si yo descompongo la aceleración en este tipo de sistema, la aceleración es igual a la velocidad que alcanza el objeto, velocidad final, menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Con lo cual, si el tiempo lo paso multiplicando a la fuerza, esto me daría lo que es el impulso. Es decir, cuando yo transmito una fuerza a un determinado objeto en una cierta cantidad de tiempo, a eso se lo denomina impulso. Y lo que queda del otro término, es decir, el producto de la masa por el incremento de la velocidad, es justamente la cantidad de movimiento. A lo que es impulso y a lo que es cantidad de movimiento, sí, a pesar de que son dos cosas que de alguna manera se pueden ver de distinta, con distinto enfoque, eh, el impulso, ustedes no ven integrales, ¿no? Pero si uno tomara una integral desde el punto cero hasta el punto final, podría calcular que si justamente ese tiempo es muy breve, lo vamos a llamar impulso, ¿sí? Y al producto justamente de la masa por la velocidad lo vamos a llamar cantidad de movimiento, que se simboliza con una P mayúscula. Ahora, ambos son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Si ven de un lado, la fuerza es una magnitud vectorial, el tiempo no, pero la fuerza es vectorial, con lo cual, al ser uno de los dos componentes una magnitud vectorial, el resultado es un vector. Es decir, tiene dirección y sentido. ¿Tá? Tiene magnitud y aparte tiene dirección y sentido. Y por otro lado, también si yo tomo el otro par, la cantidad de movimiento también es vectorial, porque la velocidad es un vector. La velocidad tiene dirección y sentido. No es lo mismo moverme hacia la derecha que moverme hacia la izquierda. En este contexto, lo que vamos a tener es que yo lo que denomino en este caso es una cantidad de movimiento que es un vector, ¿sí? Por ende, ambos, ¿sí?, se tendrían que, los problemas ustedes no lo van a hacer, pero en realidad uno lo que tendría es que indicar por lo menos la dirección y el sentido. Vamos a ver después un apartado donde yo esto se los menciono y tenemos justamente cómo ejemplificar hacia dónde va el vector, ¿de acuerdo? Las unidades, obviamente, la fuerza está dada en newtons y el tiempo en segundos. Si hago la cancelación, porque recuerden que newton es kilogramo por justamente el metro sobre segundo cuadrado. Como es por tiempo, el segundo que está abajo, que está elevado al cuadrado, se cancela
con el segundo que está en el numerador y me queda directamente kilogramo por metro sobre segundo, ¿de acuerdo? Del otro lado, si hago masa por justamente la velocidad, la masa está en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Las unidades, fíjense que son las mismas. No tiene nombre esta unidad, ¿sí? Solamente es kilogramo por metro sobre segundo. Y sí, en algunos casos, ¿sí? Donde yo desee, tendría que aclarar el sentido y la dirección del movimiento, si es hacia la derecha, si es hacia la izquierda, si es hacia arriba, si es hacia abajo, etcétera, dependiendo del tipo de movimiento y el tipo de impulso que yo le genere. Si yo, por ejemplo, una pelota la impulso hacia arriba, la empujo, ¿sí? El movimiento es vertical, o sea que está sobre el eje Y. Si, como dijimos hoy, la empujo sobre el horizontal, está sobre el eje X. Pero si hago un ángulo, voy a tener que descomponer ese vector. ¿Recuerdan? En lo que es tiro oblicuo, tiro parabólico, ese ángulo se va a descomponer. Una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. Bien. La cantidad de movimientos, fíjense, o lo que se denomina momentum o momento lineal, es lo que dijimos recién, el producto de la velocidad por la masa. Y acá hago lo que yo les puse hoy, ¿sí? Como la velocidad es un vector, la magnitud es vectorial. Tiene dirección y sentido, ¿de acuerdo? Y la dirección y el sentido van a ser la de la velocidad. Por eso les aclaré recién, dependiendo de cómo hago el impulso, es cómo tengo que definir después hacia dónde se dirige el vector. Por otro lado, fíjense, esto me va a diferenciar si hay dos cuerpos que tengan la misma velocidad pero distinta masa. Obviamente, el de mayor masa a la misma velocidad va a tener mayor cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, como les dije recién, si patear una pelota de tenis que patear una pelota de fútbol. La velocidad que van a adquirir a la misma fuerza van a sentir, el impulso va a ser distinto, con lo cual también va a ser distinto la cantidad de movimiento. Relación que hay entre los dos, ¿sí? Acá impulso está con I, recuerden que también se puede simbolizar de esta manera, les puse las dos opciones porque lo van a encontrar en los libros como las dos opciones, ¿sí? El impulso lo van a poner siempre con la I mayúscula y la cantidad de movimiento con la P. Entonces, el impulso aplicado, fíjense que es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Por ende, también se puede calcular de esa manera. Y como el impulso es la fuerza por el tiempo, en una determinada cantidad de movimiento que es independiente de la masa. Problemas. Un móvil se desplaza sobre la horizontal hacia la derecha. Acá fíjense que ya estoy dando justamente lo que es dirección y estoy dando el sentido. Horizontal, dirección, derecha, sentido. Si la masa del mismo es de 400 kilogramos y la velocidad es de 20 kilómetros por hora, se puede determinar la cantidad de movimiento, que es lo que me pide el problema. Entonces, primero recuerden, datos. Entonces, datos tengo la masa 400 kilogramos. Ojo, velocidad está en 20 kilómetros por hora. Tengo que hacer la conversión en metros por segundo. Entonces, si hago la conversión, me quedan 5,6 metros por segundo. Ahora hago directamente el cálculo de la cantidad de movimiento, que es lo que me está pidiendo. Entonces, es la masa por la velocidad. Me daría 2.440 kilogramos por metro sobre segundo. Y le tengo que poner, entonces le pongo sobre el eje X positivo. Y ahí ya le estoy dando la dirección y el sentido. Fíjense que si yo escribiría sobre el eje X negativo, el sentido es contrario. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que también se puede utilizar el concepto de lo que uno denomina vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Si ustedes descomponen un vector, por ejemplo, en un ángulo de 35 grados, en la horizontal y en la vertical, a la horizontal la pueden llamar Y, es decir, la que está sobre el eje X, y a la vertical la pueden llamar J, la que está sobre el eje Y. Entonces, a esto lo puedo poner 2.240 kilogramos por metro sobre segundo y entre paréntesis poner una I. Con lo que estoy diciendo acá, ya le estoy diciendo que está sobre la horizontal y directamente que el sentido es positivo. Si yo tuviera un componente que está en la horizontal y en la vertical, tendría que descomponer esto en los dos ejes, poner parte en I y parte en J. Vamos a otro problema.
Calcular la velocidad final de un cuerpo de masa 10 kilogramos si partiendo del reposo se le aplica una fuerza de 5 newton durante 2 segundos. Datos. Acá lo que tengo es, primero, la masa 10 kilogramos, ya me la dieron. La velocidad inicial me la están dando en el problema porque me dice que parte del reposo. La velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y el tiempo es de 2 segundos, ¿sí? Ahora, una vez que tengo los datos, planteo el problema. Fíjense que ya planteamos que, justamente, como el impulso era igual a la cantidad de movimiento, el producto de la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad inicial menos la masa por la velocidad final, la fórmula que tienen al principio. Como la velocidad inicial es 0, la puedo cancelar y me queda que la fuerza por el tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad. De acá directamente despejo la velocidad, que va a ser igual a 0,5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Si acá me pidieran definirlo, ¿sí? Tendría que definir, ¿sí? Tendría que estar en el problema hacia dónde está la velocidad y hacia dónde se impulsa el cuerpo para poner, ¿sí? un eje en cuál de los dos o si hay un ángulo. Como acá no me lo piden, no lo tengo que expresar, ¿sí? Bueno, esto reemplazaría a la parte que queda de justamente de la última guía y bueno, con esto ya tendríamos todo para el parcial, ¿sí? Recuerden que la semana que viene vamos a hacer una clase de revisión y bueno, y después ya la otra semana haremos la evaluación, ¿sí? Bueno, buen fin de semana y recuerden hacer el trabajo práctico, ahí les subí las condiciones y un video explicativo con unas correcciones de la planilla que había de forma y bueno, ya estamos en condiciones de hacer la primera evaluación. Buen fin de semana y estudien, por favor.